Buenos días, buenas tardes desde España. En primer lugar, agradecer la invitación de Cotelco para participar en este acto, amablemente realizada por su presidente, Dr. José Andrés Duarte. Gracias también a los funcionarios de Cotelco que han colaborado conmigo en esta tarea, Edwin Bernal y María Patricia Guzmán. Lamento no estar personalmente con ustedes como estaba previsto, pero una indisposición de salud la semana pasada aconsejó no viajar en esta ocasión. Confío en tener la oportunidad de hacerlo próximamente. Antes de proseguir, permítame presentarme, pues puede ser pertinente para este conversatorio que tiene como objetivo contribuir a sus reflexiones encaminadas al fortalecimiento de esta querida asociación. Cuento con más de 40 años de experiencia profesional, lo cual, entre otras cosas, demuestra que soy bastante viejo. De ellos, 25 he estado vinculado en mayor o menor medida al sector turístico, habiendo mantenido un fluido contacto con diversas asociaciones hoteleras como Ashotel, Tenerife, Zontour, antecesora de la CEAT, Unión Hotelera de Valencia y ya hace bastantes años a Hoteleros de Chile. Además, en mi calidad de gerente de Golf del Sur, fui secretario de la Asociación de Campos de Golf y en mi etapa como director general de la Calderona Spa, Sport and Club Resort 5 estrellas, viví la experiencia desde la óptica de afiliado a una asociación hotelera. Sí, ¿qué hacen aquí? En lugar de estar aquí, podrían estar o tal vez, dice al final, bueno, se lo dejo a su imaginación. Piensen, por favor, cuánto vale su tiempo como para dedicarlo a escuchar este conversatorio o asistir a esta asamblea. O igual están aquí por la fiesta del jueves. Yo, lamentablemente, al no haber podido ir, me la voy a perder. Siempre es bueno combinar un fuerte trabajo con un tiempo de ocio, aunque si me vieran bailar o cantar, con seguridad ya perdería cualquier glamour que pudiera tener. Tendré que dejarlo para próxima ocasión, porque con videoconferencia desde luego no funciona. O tal vez estén aquí porque se sienten parte de un gremio, parte de Cotelco, con este magnífico sello que desarrollaron de Yo Soy Cotelco, en el que me permitirán que hoy yo también lo pueda decir, Yo Soy Cotelco. El título de este conversatorio, como verán, recoge 4 conceptos que no podremos desarrollar con mucha intensidad por razones de tiempo. Quedarán las diapositivas a su disposición para poder analizar con más detalle los elementos expuestos. Bien, hablando de lineamiento estratégico, pues supongo que más de uno habrá pensado lo que está expuesto allí. Chistes de consultores hay múltiples y podríamos estar compartiendo un rico café hablando de algunos de ellos. Pero tal vez esta frase nos haga reflexionar. Si no sabes a dónde vas, cualquier camino te sirve.
Si navegamos sin rumbo, puede ser hasta romántico. Ir por el mar sin rumbo fijo, pero también puede ser muy peligroso. La estrategia, el término estrategia viene del griego strategos. Strategos era el general en jefe que dirigía los ejércitos y por consiguiente el responsable de la estrategia. Su misión, planificar la destrucción de los enemigos en razón del uso eficaz de los recursos. En la batalla de las Termópilas, con recursos mucho más escasos, pudieron hacer frenar en gran medida los griegos asociados al ejército persa que les estaba invadiendo. Por eso la estrategia es especialmente importante en situaciones críticas y por eso se desarrolló en gran medida en la Segunda Guerra Mundial. El desembarco en Normandía, con todos sus elementos que lo llevaron, fue un gran esfuerzo estratégico. Ese conocimiento después se aplicó en tiempos de paz al mundo de la empresa y de las organizaciones, y hoy la estrategia es algo que, aunque a veces pueda estar cuestionado, es una realidad evidente. Y es especialmente necesaria, nunca fue más necesaria que cuando tengamos situaciones de crisis como la actual. Pero una estrategia como algo estático no vale para nada. Por eso, cada cierto tiempo, toda organización tiene que revisar sus postulados y hacer ese lineamiento estratégico que marque los nuevos años venideros. ¿Podría ser precisamente ahora el momento adecuado para replantear el modelo de Cotelco, visionando entre todos un futuro más próspero para la asociación? Volveremos después a hablar sobre ello. La palabra perspectiva, podríamos hablar de la parte artística, la palabra perspectiva, que está ahí puesto según la Real Academia, pero nos vamos a referir, lógicamente, a las perspectivas económicas, sociales, etcétera, que afectan a una asociación. Yo me quedo con todo lo que está expuesto ahí, con la última parte. Tengo en perspectiva un gran proyecto. La pregunta es si Cotelco tiene en perspectiva también un gran proyecto. Bueno, la Real Academia de vez en cuando hace algunas bromas y dice que también una perspectiva es una apariencia o representación engañosa y falaz de las cosas. Espero que no sea este el caso. ¿Y qué perspectivas tenemos? Parece que venía después del COVID, venía ese arco iris y venía un momento de esperanza. Pero hace unos días leí una frase que creo que representa muy bien las perspectivas que hay ahora mismo, la situación en la que nos encontramos. Hemos pasado de la incertidumbre pandémica a una incertidumbre bélica, del profesor Díaz-Luque para Hosteltur. Realmente la frase es demoledora y excelente. Volviendo sobre la terminología, tenemos por un lado perspectiva, que ya hemos hablado un poco de ella, y tenemos prospectiva, que suenan parecidos pero son distintos. La perspectiva es una visión subjetiva basada en un análisis más o menos riguroso de un hecho y su proyección a futuro. Ahí podemos tener, por ejemplo, las proyecciones de voto o los barómetros empresariales. Mientras que la prospectiva es aquella ciencia que realiza análisis y estudios con el fin de explorar o predecir el futuro, más allá de la bola de cristal que aparece por aquí. Es decir, la prospectiva nos permitiría tener una perspectiva con buen fundamento.
Una perspectiva que no esté basada en análisis y estudios es un punto de vista, tal vez hasta una intuición, cuyo juicio no se sustenta en datos. Muchas veces las perspectivas son de carácter emocional. De ahí la importancia de que una asociación cuente con buenos instrumentos internos y o externos que analicen y gestionen la información relevante para el sector. Esto es determinante tanto para informar al afiliado como para posicionarse ante otras instituciones, entidades públicas y privadas. Ahora bien, con la coyuntura actual, ¿podríamos responder sobre las perspectivas que hay para el turismo colombiano, para su sector hotelero y para Cotelco? Otro concepto es el de gremio. Podríamos extendernos un buen rato sobre él, puesto que a mí me encanta la historia medieval, pero seré muy breve. Básicamente es algo tan antiguo como la actividad humana, desde que se hace una especialización de oficios, etcétera, y profesiones, y por consiguiente de los gremios sale la actividad gremial que con el tiempo se ha ido dividiendo en diferentes actores. Es decir, mientras antes el gremio era, digamos, único y estaba formado por los maestros, oficiales y aprendices, hoy día el gremio tiene diferentes entidades que hacen actividad gremial, como pueden ser los sindicatos, las asociaciones empresariales, las cámaras de comercio, colegios profesionales, etc. Me va a permitir un ejemplo de un gremio de éxito. El gremio de la seda de Valencia, que nace en 1479 como gremi de velluters, son los velluters en valenciano, son los artesanos que trabajan el terciopelo y que en 1686 fueron reconocidos como arte mayor, es decir, pasó de oficio a ser artistas. Todo ello viene de una tradición introducida por los árabes y la ruta de la seda que llegó a Valencia y que hoy tiene una de sus mayores manifestaciones en las fallas de Valencia, que podrán ver en la fotografía. En esa fotografía verán a las falleras con diferentes vestidos, todos con seda, con un diseño original cada uno, y realmente pues es uno de los momentos más importantes de las fallas valencianas, es el momento de la ofrenda a la Virgen. La Virgen que están viendo tiene una altura aproximadamente de la puerta de la catedral y el manto se configura a través de todas las ofrendas florales de miles de visitantes peregrinos que llevan esos ramos de flores y unas personas van colocándolos para hasta dar esta forma tan bella al manto de la Virgen. Bueno, después de esta pequeña pausa cultural, retomamos el hilo. ¿Qué es una asociación hotelera y para qué sirve? Aquí tienen dos definiciones que pueden encontrar dentro de Cotelco. La definición de misión de Cotelco, la primera, y la definición de visión de Cotelco, la segunda, en la que se hablaba de este año 2022, cuál era la visión que se tenía para este año. No vamos a entrar en el contenido de los mismos, sí les diré que normalmente, y así ha sido en este caso, son definiciones trabajadas, cuidadosas y que las palabras no están puestas de manera gratuita. Son palabras que representan valores, representan elementos sustanciales de la asociación. De ahí que, por ejemplo, la visión compartida sea un elemento fundamental, porque si la visión es un ejercicio teórico hecho con una consultora y determinados directivos, no corresponderá a la visión que tienen los afiliados, los capítulos y funcionarios de la asociación. Una asociación hotelera es también
es sobre todo una alianza y debería ser una alianza estratégica entre sus socios o afiliados. No es un club social ni una plataforma de prestigio social o un trampolín político. Aquí hay mucha confusión a veces en las asociaciones. Vamos a las reuniones porque, pues como el que va al club, ¿vale? Va a encontrarse con los amigos, etc. No, esto es una alianza estratégica y requiere un compromiso mayor. ¿Por qué nos aliamos? Nos podemos aliar porque tenemos amenazas comunes. Nos unimos ante un enemigo común. El ejemplo de la OTAN sería uno de ellos, ¿no? Para obtener economías de escala. Hay una unidad por conveniencia económica, por ejemplo, una central de compras. O podemos ir más allá y aliarnos para generar un nuevo y gran proyecto. Estamos unidos para generar juntos una torta más grande. Aquí tenemos la tarta o torta y tenemos una actitud ante ella. ¿Cómo me llevo la parte más grande de ese mercado? Tenemos otra actitud. ¿Cómo podemos agrandar la torta? Dos preguntas claves al respecto. ¿Quiénes son sus competidores? ¿Es el hotel de al lado? ¿Y se puede ser competidor y aliado al mismo tiempo? Aquí tienen algunos elementos relativos a las alianzas estratégicas, no me voy a detener sobre ellos, pero sí en uno de ellos. Y es que fortalecen el posicionamiento de los aliados. Es decir, si una asociación no sirve para reforzar el posicionamiento de sus asociados, posicionamiento competitivo, realmente estaremos hablando de un club social. Dos preguntas claves también aquí. ¿Quiénes son sus clientes? ¿Son los afiliados los clientes de Cotelco? ¿Y para Cotelco Nacional son los capítulos sus clientes? Claves de éxito de una gestión de alianzas. Iremos también rápido sobre ello. Primero hemos dicho del impacto en la posición competitiva, es decir, la importancia estratégica. El hecho de una asociación como Cotelco tiene que tener un impacto en la posición competitiva del sector turístico colombiano, de los hoteles colombianos y de los propios asociados tomados de manera individual. En segundo lugar, tiene unos mecanismos de funcionamiento. Ahí tenemos organización, recursos, planificación, comunicación y resolución de conflictos, un elemento fundamental del mecanismo de funcionamiento. A continuación, tienen también un elemento o los elementos probablemente más importantes, que son los principios y valores de una asociación. Empezando por las actitudes. Seguimos por la confianza mutua. Porque no estamos unidos solo por un interés económico o por defendernos un enemigo común, sino porque queremos construir algo juntos. Y eso implica un compromiso. Implica mejorar la comunicación, ya no como un mecanismo, sino como un valor. Y la flexibilidad necesaria ante los cambios que hoy día existen. Todo ello tiene que dar unos resultados. Y esos resultados tienen que cumplir unos objetivos globales establecidos por la propia asociación. Unos objetivos de los propios asociados. Unos beneficios versus los costos que implica ser afiliado. Y un reparto equilibrado entre los diferentes tipos de empresas, grandes empresas, pequeñas empresas, grandes capítulos, pequeños capítulos. Bueno, ningún capítulo es pequeño, podrá tener menos afiliados, pero pequeño no hay ninguno.
Factores críticos de una asociación empresarial. Bien, en primer lugar, estamos ante una entidad sin dueños, cuyo principio de autoridad es diferente del de una empresa, aunque al mismo tiempo tiene muchos dueños. Por otro lado, viene el tema, ya hemos dicho, las actitudes y los personalismos. Perdón. A veces en las asociaciones hay más intrigas que en el Versalles del siglo XVIII y hay mucho gallo peleón, como viene en la fotografía. Por otro lado, la inversión de los asociados es limitada. El riesgo es reducido frente, por ejemplo, al riesgo que puede tener una propia empresa. Y el riesgo es reducido porque la involucración económica y financiera es menor. Decía el presidente del Zontur, hace años, que en paz descanse, buen amigo mío, fui asesor suyo, y tenía algunas salidas, algunas frases de las que no se olvidan. Decían, las asociaciones empresariales son asociaciones pobres de gente rica y los sindicatos son asociaciones ricas de gente pobre. Esta debilidad económica y financiera de muchas asociaciones empresariales, en el caso sobre todo de asociaciones hoteleras, especialmente latinas, cuando digo latinas incluyo las españolas, hace que al final haya demasiada dependencia, por ejemplo, de la administración pública. Y si hay dependencia, no hay independencia. Es decir, no podemos depender de la administración pública para cualquier movimiento. Nos tiene que ayudar la administración pública porque es su deber, pero no podemos depender de ella. No puede ocurrir que el impago o el retraso en el pago de una determinada ayuda comprometa el futuro de la propia asociación. Otro elemento es estar asociado con mi competidor. Eso implica que hay pactos que duran menos que un pastel a la puerta de un colegio. Y por último, algo que ya hemos dicho, las fuerzas encontradas, la autonomía local frente al centralismo estatal y, por otro lado, los tamaños de empresas frente a grandes, a pequeñas. Bueno, espero que después de lo dicho no salgan huyendo de Cotelco. Dentro del lineamiento estratégico, evidentemente, partimos de la planificación estratégica. No tenemos tiempo de desarrollar este modelo con todos los elementos conceptuales que tiene. Me quedo con dos elementos, básicamente. Antes hemos visto, por ejemplo, la misión y la visión, y he insistido en la necesidad de una visión compartida. Muchas veces los planes estratégicos adolecen de ser teóricos, de no llevarse a la práctica, o de no haber sido escuchado suficientemente las personas que van a ser receptores de ese plan estratégico. Pero sobre todo lo que ocurre es que apenas se pasa en los planes estratégicos de la formulación estratégica, de definir objetivos y definir estrategias para conseguirlos, pero rara vez se aterriza en los planes de acción, en los proyectos concretos. Y por supuesto, ya al no hacerse eso, difícilmente se puede hacer un seguimiento y un control de lo que se ha decidido hacer. Todo ello debe ir unido a una gestión de la comunicación que permita el que los diferentes actores, los diferentes miembros de una empresa o de una asociación conozcan esa planificación estratégica y la compartan. Otras consideraciones. ¿De verdad sirve para algo planificar cuando el entorno es cada vez más impredecible? Ustedes hicieron una planificación estratégica, un plan estratégico en 2019 y claro, llegó el COVID en marzo del 2020 y nos puso todo patas arriba, ¿no? ¿Son confiables las declaraciones fundamentales de misión, visión, valores?
¿Los funcionarios de una empresa o los afiliados de una asociación sienten que esas declaraciones han sido elaboradas con su participación? Si no creemos en la planificación estratégica, ¿cómo vamos a abordar un lineamiento estratégico? En un proceso de planificación estratégica, especialmente si abordamos una revisión tipo un lineamiento de la estrategia, el método puede ser tan importante o más que el resultado. Aquí tienen, por ejemplo, el Camino de Santiago. ¿Qué es más importante, llegar a Santiago o el camino mismo, las vivencias del camino? Pues cuando se hace un trabajo de lineamiento estratégico, el método puede ser más importante aún que el resultado. Pasos rápidos sobre este tema son elementos propios de gestión que tienen que ver con el liderazgo participativo, la inteligencia emocional y la situación de la centralización del poder que ayuda a conseguir resultados a corto plazo, pero garantizan problemas a medio plazo. Hablemos de un elemento clave del lineamiento estratégico y que está ahora mismo bien caliente: el entorno. Bien, espero que hayan podido leer las frases. Lo importante al final se cita: estamos en tiempos de incertidumbre, estamos en tiempos de cambio, en tiempos que es necesaria la innovación y que es fundamental la resiliencia. Son tiempos para la unidad y son tiempos para el asociacionismo. Probablemente cuanto más se necesita unir el ser humano es cuando el entorno es desfavorable. Seguimos con el método, vamos a pasar muy rápido sobre ello. Está claro que el objetivo debería ser el fortalecimiento institucional. A continuación, partimos de una historia de éxito, no partimos de cero, y también partimos de trabajos hechos, por ejemplo, el Plan Estratégico de 2019. Sigo en la insistencia, y perdonar que sea un poco reiterativo, en la insistencia de poner en valor una visión compartida. Igualmente, se deben identificar los dolores y tesoros. Cuando se hacen planes estratégicos se hablan de debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. Pero al hablar de dolores y tesoros estamos tocando un elemento más emocional. ¿Qué nos duele de la asociación? ¿Qué nos está doliendo? Y por contra, ¿qué queremos conservar? ¿Qué tesoro tenemos que queremos conservar? Al final de este método, hay que intentar identificar un proyecto prioritario e ilusionante para la organización. Un ejemplo de este método fue el trabajo realizado en un taller, no fue un taller solo, de planificación estratégica para el directorio de Consetur, del Consejo Superior de Turismo de Chile, formado por los presidentes de las asociaciones turísticas de Chile. Ahí estaban gastrónomos, hoteleros, agencias de viajes, etc. Fue liderado, muy importante esto, por el presidente y la gerente general de Consetur. Y el método fue una investigación previa, por eso digo que no fue solo un taller, seguido de un taller de 3 días. En la investigación previa se trabajaron entrevistas en profundidad, realizadas a los diferentes actores, para crear, en primer lugar, un corpus, una información que sirviera como elemento de trabajo en el taller posterior. Y lo más importante, después de ese trabajo, en que verán los dolores y tesoros, las ideas fuerza, el preguntarnos por qué nos aliamos, etc., lo más importante fue obtener 3 proyectos prioritarios a realizar contestando a las preguntas típicas de qué, quién, cuándo, dónde, etc. Esta frase del Principito de Antoine de Saint-Exupéry nos viene a decir que al final tiene sentido nuestro trabajo
cuando vemos para qué sirve nuestro trabajo, cuando hay una ilusión por algo mayor. No estamos solo cortando maderas, sino estamos anhelando ese mar libre y ancho. ¿Quieren construir ustedes juntos un proyecto ilusionante? La pregunta: ¿creen que es deseable y posible identificar de manera participativa y colaborativa al menos un nuevo proyecto ilusionante para Cotelco? Veamos un ejemplo. Muchos lo conocen. Es el Instituto Tecnológico Hotelero. El proyecto en el que participé se realizó entre noviembre del 2002 y abril del 2003, para ser fundado posteriormente en el año 2004. Fue promovido por Zontur, antecesora de la CEAT, como he dicho, e impulsada especialmente por su presidente Guillermo Díaz Montañés, que después fue presidente del Instituto Tecnológico Hotelero y de la CEAT, y su secretario general Ramón Estalella, que sigue siendo secretario general de la CEAT. Se configuró como un centro de innovación y tecnología hoteleras, en un benchmarking de centros tecnológicos españoles, y reivindicó el concepto de industria para el sector hotelero. Esto es importante porque el sector hotelero se suele identificar con el sector servicios, y entonces los elementos que tienen que ver con procesos, etcétera, no se abordan con el suficiente rigor. Lo veremos en la siguiente. ¿Por qué nace el instituto? Pues porque el Zontur, la posterior CEAT, tenía problemas de normativas comunitarias creadas en origen en Bruselas y que se trasladaban después a los hoteles españoles generando una indefensión. Un ejemplo que había en ese momento es que entre el 75 y el 80% de las puertas de los hoteles españoles se tenían que modificar, se tenían que cambiar debido a una normativa comunitaria hecha en defensa del consumidor para el tema de antiincendios. ¿Qué había ocurrido? Pues que los hoteleros no habían estado en el sitio adecuado viendo cómo se iba a hacer esa normativa y cómo evitar paliar un gran problema económico, evidentemente, que se hubiera producido si se hubiera llevado a cabo. Fíjense cómo se estructuraron las áreas de conocimiento. Pues, como ven, hay arquitectura y construcción, medio ambiente, energía, procesos, tecnologías de la información, salud, ya se veía la importancia de trabajar la seguridad de la salud conjuntamente, y por supuesto los temas de calidad. Y todo ello con actividades en las que empezamos con esa perspectiva tecnológica, con esa perspectiva de la que hemos hablado, para hacer proyectos de investigación y desarrollo, a atender los temas que tienen que ver legislativos, servicios y la cooperación internacional. Esa cooperación, no solo internacional, sino sectorial, se manifestaba en lo que se llamaba la Mesa de la Cooperación, que por un lado abarcaba a los gestores de conocimiento, desde centros tecnológicos, universidades, consultoras, etcétera, a los proveedores especializados en diferentes líneas, ¿no? Y a continuación, a mano derecha verán las organizaciones empresariales. En ese momento Zontur tenía 18 asociaciones agrupadas, después ya con la CEAT el número aumentó sustancialmente, y también asociaciones empresariales que no son hoteleras, pero que tienen intereses comunes, por ejemplo, los gastrónomos de restauración y demás. Todo ello, esa cooperación, pues a través de unidades técnicas especializadas del propio Instituto Tecnológico Hotelero. Bien, hasta aquí todo. Muchas gracias por su atención y su paciencia. Me alegro que no hayan salido todos corriendo, y tienen ahí mis datos para cualquier consulta. Que tengan un buen día y una excelente asamblea.